Jacob engendra un hijo, y Raquel, su esposa, le pone por nombre José. Es un hecho común que acontece todos los días. Así es la historia de José, una historia frívola, profana, que parece no esconder nada bajo sus palabras. Pero Pablo nos invita a no seguir la narración superficialmente, pasando por ella a la ligera. La letra mata, el espíritu, en cambio, da vida. Los hechos que leemos en el Antiguo Testamento les acontecieron a nuestros padres y fueron escritos en función nuestra. Jacob, tras 20 años de exilio en casa de Labán, pasa el Yaboc y con la bendición de Dios encuentra a su hermano Esaú, que se le acerca, le abraza, echándosele al cuello y besándole entre lágrimas. En el perdón y reconciliación del hermano, Jacob ve reflejado el rostro de Dios. Así, abrazado a su hermano, exclama: «He visto tu rostro benévolo», y es como ver el rostro de Dios. Ahora, de vuelta a Canaán, Jacob intenta sentarse en la morada de sus padres en quietud y paz. Pero le sobreviene la tensión de su hijo José. Un pueblo no se forja en la quietud y la paz, culmina en quietud y paz. Pero los eslabones intermedios están engarzados por tensiones y angustias, lágrimas y alegrías. Dios había dicho a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Por ello, Dios mueve a la familia de Abraham hacia esa tierra extranjera. José es el primer eslabón de esa cadena que pasa por Egipto, arrastrando tras él a toda su familia. Con una puntuación particular del texto bíblico, Rashi muestra a José como el origen de la historia de Jacob y sus descendientes. Esta es la historia de Jacob, José. La historia de José es la historia de su familia. Está íntimamente ligada al padre y a los hermanos. Y si miramos de cerca a los miembros de esta familia, ninguno de ellos es realmente un santo. Ninguno actúa como un justo. Los hermanos se pelean, discuten, son envidiosos, pasan el tiempo tramando planes criminales y con frecuencia los ejecutan. Hijos de 4 mujeres, quizás solo se hallen unidos a la hora de perseguir a José. El padre lo ama y lo prefiere a los otros. ¿Qué tiene esto de extraño? El Midrash dice que el padre lo ama porque es infeliz. Pero esto los hermanos no lo entienden. Para ellos es un extraño. Él les habla y ellos ni le responden. Le vuelven la espalda, le ignoran. Ni le reconocen cuando en Egipto le tiene ante sus ojos. Por lo demás, entre ellos no es que exista un gran amor. Cuando José decide dejar a Simeón como rehén en Egipto, le abandonan a su suerte sin hacer nada para socorrerlo. Más tarde, cuando José se burla de ellos escondiendo una copa de plata en el saco de Benjamín, al descubrirla se enfurecen con el pobre muchacho, acusándolo de ladrón, digno hijo de su madre, que también había robado los ídolos de su padre Labán. El Midrash hace una lectura negativa de otros muchos hechos en los que muestra la maldad de los hijos de Jacob. En esto se muestran hijos de su padre. En el fondo, el responsable del drama es el padre, que ha viciado a su hijo José con sus preferencias, suscitando la envidia y el odio entre los otros hijos. Un padre debería saber que de este modo rompe la paz familiar, perjudicando en primer lugar al hijo de sus preferencias. ¿O acaso es ciego y no ve las miradas torva de los hermanos sobre José? ¿Cómo es posible que sea él, el padre, quien manda a José a buscar a sus hermanos lejos de casa en los campos de Siquem? ¿No sospecha del peligro en el que le mete? ¿No se le ocurre que los hermanos no les resulte simpática
la visita del soñador, Dios, según el Bereshit Rabá, por amor a José, hizo que los madianitas esta vez llevaran especies aromáticas y no pieles malolientes como solían llevar. Así suavizó de alguna manera el triste viaje de José. Entre tanto, Rubén vuelve al pozo y al ver que José no está allí, se rasga las vestiduras, busca a los hermanos y les grita: «El muchacho no está. ¿A dónde voy yo ahora? ¿Qué diré al pobre viejo?». Entre todos traman el engaño, cogen la túnica de José, degüellan un cabrito y empapando la túnica en la sangre, se la envían al padre con un recado: «Esto hemos encontrado, mira a ver si es la túnica de tu hijo o no». A Jacob se le hiela la sangre en las venas al reconocerla. «Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado, ha descuartizado a José». Rashi, lo mismo que otros rabinos, afirma que el Espíritu Santo iluminó a Jacob y por ello profetizó que una fiera feroz habría de asaltar a José. Esta fiera era la mujer de Putifar. Pero ya en el presente, José es víctima de una fiera feroz, la bestial maldad de sus hermanos. Sí, el odio fraterno ha despedazado a José. Los hermanos son fieras feroces. Judá, exclaman los sabios del Midrash, ¿no te zumban los oídos al mandar a tu padre la túnica y decirle: «Hemos encontrado esto, mira a ver si es la túnica de tu hijo o no»? ¿No resuenan en tus oídos las palabras de Tamar al enviarte el anillo del sello y el bastón con el recado: «Estoy encinta del dueño de estas prendas, mira a ver si las reconoces»? Cínico y cruel es el engaño. Así como Jacob engañó a su padre y robó la bendición a su hermano, a quien el padre prefería, así ahora él es engañado por los hijos que le privan de su hijo predilecto. El cabrito y la sangre apuntan derechos a Esaú y a la piel de cabrito con que Jacob se cubrió para engañar al padre. Es como si la sombra de Esaú se cirniese sobre el engaño. El cabrito sustituyó un día con su carne adobada la pieza de caza y con su piel sin curtir el vello de Esaú. Ahora el cabrito muere en lugar de José y sustituye con su sangre la de José para perpetrar el engaño. Como un viejo arrugado igual que un higo, Jacob se levanta sobre las puntas de los pies y grita, rasga sus vestiduras y se ciñe un sañal de luto por su hijo. Se postra en tierra y permanece mudo como una piedra. Finalmente, se levanta y el llanto y los lamentos le suben del corazón a los labios. Con la túnica ensangrentada y destrozada de su hijo entre las manos, llora y llora. Y entre sollozos, piensa en el día en que se puso las ropas de su hermano Esaú. ¿Era solo un disfraz para simularse velludo como su hermano? ¿O era la manifestación externa de esa presencia oculta, íntima de Esaú dentro de él? ¿No ha sido él quien ha provocado la muerte de su hijo, mandándole solo por los campos? Entre sollozos repite, «Ah, hijo de mis entrañas, ¿dónde han quedado mis preferencias y los sueños que con ellas alimentaba en ti? ¿Dónde te han llevado, hijo mío?». El gesto de Jacob, rasgándose los vestidos y ciñéndose un sayal a la cintura, lo imitarán los reyes y príncipes de Israel cuando caiga una desgracia sobre la nación. Ahab, Joram, Ezequías, Mardoqueos, Matatías y sus hijos. En la pasión de Jesucristo lo hace el sumo sacerdote, en virtud de su ministerio sacerdotal. También el velo del templo se rasgó de dos arriba abajo. Después llegan los hijos
que torpe, inútilmente intentan consolarle. Con los hijos llegan las hijas, Diana y las nueras. Pero Jacob rehúye todo consuelo diciéndoles: de luto por mi hijo, bajaré a la tumba. Inquieto se agita por la casa golpeando una mano contra otra, automáticamente repitiendo desesperado: José, hijo mío, José. ¿Qué queda de la familia edificada con tantos años de servicio en Aram? Un padre engañado por una mentira que lo devora y consume, sin más perspectiva que la muerte. Y junto a él, pero distantes de él y entre sí, están los hermanos. Los hermanos solo están unidos por el secreto que les separa del Padre, y también entre ellos, pues la desconfianza se ha instalado en sus corazones. Sus falsos intentos de consolar al Padre suenan más a burla que a piedad. Si la vida de José se ha salvado en el último momento, su presencia y su nombre se ha borrado de la familia, no existe. En realidad los hijos, hermanos de José, no pueden dar esperanzas al Padre, pues lo único que desean es que no vuelva a aparecer. Están unidos por un secreto que los separa del Padre, y en realidad también les divide a ellos unos de otros. Mientras José va a camino de Egipto, los demás hermanos continúan su vida, cada uno por su lado. La historia de José anticipa la historia del pueblo. La historia del pueblo de Dios se desarrolla en dos planos, en la tierra y en el cielo, como los sueños de José. Como José es víctima de sus hermanos, por el solo hecho de soñar inspirado por Dios, así los paganos convierten al pueblo de Dios en víctima por el simple hecho de traer al mundo el mensaje del amor de Dios, por el hecho de ser el puente entre el cielo y la tierra. José protagoniza el sueño de Jacob su padre, cuando vio la escala que unía el cielo con la tierra, y en José vislumbramos nuestra propia historia, si cae sobre nosotros la elección de Dios. Y en primer lugar, José es figura de Cristo, enviado por el Padre a buscar a sus hermanos. Como comenta San Ambrosio, el que enviaba al Hijo en busca de sus hermanos para ver si estaban bien las ovejas, veía los misterios de la futura encarnación. ¿Qué ovejas busca Dios ya entonces cuando se preocupaba de ellas el patriarca? Sino de aquellas de las que habla el Señor en el Evangelio cuando dice: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús recorre los campos de este mundo como enviado del Padre. No actúa nunca por su cuenta, sino que todo lo hace en nombre del Padre. El Padre envía al Hijo en busca de sus hermanos. De este Padre, nos sigue diciendo San Ambrosio, tenemos que reconocer que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Como José, también Cristo, al ser enviado a la pasión, responde con docilidad: heme aquí. En Cristo se cumple la profecía de Isaías: el Señor, Yahvé, me ha abierto el oído, y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Los judíos, al ver a Jesús, deciden igualmente crucificarlo. Los hermanos despojan a José de su túnica de mangas largas. Igualmente los soldados despojan a Cristo de su túnica sin costura, hecha de una sola pieza de arriba abajo. José, una vez despojado de la túnica, es arrojado a una cisterna. Cristo, despojado de su cuerpo, desciende a los infiernos. José, luego es sacado de la fosa y vendido a los ismaelitas, es decir, a los paganos. A Cristo, después de subir de los infiernos, gracias a la fe, le acogen los paganos. José, según la sugerencia de su hermano Judá, es vendido por 20 siclos de plata. Cristo, por medio de Judas Iscariote,
también es vendido por 30 siclos de plata. José desciende a Egipto y Cristo desciende a este mundo. José salva a Egipto de la falta de trigo y Cristo libra al mundo del hambre de la palabra de Dios. Por toda la tierra ha resonado su voz y su palabra hasta los confines del mundo. Cristo, despojado de su gloria y revestido de la condición de siervo, es el verdadero justo renegado y conducido a la muerte. El odio de los fariseos es similar al odio de los hermanos de José. Con insistencia deciden darle muerte. Como José es entregado a los mercaderes y luego a los egipcios, así Cristo es entregado a los paganos, a los romanos, para que le crucifiquen. Así lo comenta, por ejemplo, San Pedro Crisólogo. José es calumniado por sus hermanos. Cristo es acusado por los falsos testigos. José con sus sueños proféticos cae bajo los celos. Cristo con sus visiones proféticas provoca la envidia. José, sumergido en la cisterna de la muerte, sale de ella vivo. Cristo, colocado en el sepulcro, resucita y se muestra vivo a los apóstoles. El veneno de la envidia por la que entró la muerte en el mundo hace que los hermanos aborrezcan a José hasta el punto de no poder hablarle amablemente. El homicidio brota del odio. Hay toda una cadena de sentimientos que lleva al último eslabón: indiferencia, desprecio, antipatía, rencor, odio, muerte del hermano. Así Caín, envidiando la preferencia de Dios por su hermano, llegó al homicidio. La envidia por la preferencia de Jacob hacia José lleva a los otros hermanos al borde del homicidio. Merece la pena recoger también el comentario de la frase de Judá: ¿no es carne nuestra? Dos personas, hombre y mujer, se hacen una sola carne por la unión conyugal, amado en el amado transformada. Los hermanos, siendo una misma carne y sangre, se separan creando la diversidad. Vinculados por la carne y la sangre, viven el amor y la unidad en la diversidad. Cristo toma nuestra carne y nuestra sangre para hacerse hermano nuestro, asemejándose en todo a sus hermanos. Y para hacernos a nosotros hermanos suyos, hijos del Padre, nos da su carne y su sangre. Tomad y comed, tomad y bebed. Haciéndonos hermanos suyos, comparte con nosotros la herencia del Padre. Somos coherederos del Padre. La historia, con todos los acontecimientos, enseñará a los hermanos de José que la fraternidad supone comunión y diferenciación. La diferencia de los hermanos es una riqueza en sí misma, pero si uno no lo acepta, corre el riesgo de sentirse discriminado. Entonces se incuba en su interior un disgusto que se vuelve rencor y puede transformarse en odio fratricida. En el Bereshit Rabbah se compara la actitud de Jacob ante la muerte de José y la de Judá ante la muerte de su esposa. De Judá se dice que se consoló de la muerte de su esposa, mostrando así que merecía la preeminencia sobre sus hermanos, pues no se debe llorar a los muertos más de lo necesario. En cambio, se dice que Jacob no se quiso consolar de la muerte de uno de sus hijos, siendo el padre de todos ellos. Rabí José defiende a Jacob diciendo que uno se consuela por un muerto, pero no por uno que está vivo. Uno puede darse paz cuando está seguro de la muerte de un ser querido, pero no mientras haya la mínima duda de que pueda estar vivo. Después de describir el duelo de Jacob por su hijo, el texto añade: y su padre le lloraba. Si se entiende del padre de José, es una frase superflua, pues ya está dicho antes. Por ello, la lectura atenta del Midrash dice que se trata del padre de Jacob, Isaac, que aún está vivo. Isaac acompaña a Jacob en su luto, aunque él sabe que José no ha muerto. Por ello, mientras está al lado de su hijo, Jacob llora,
pero cuando sale de su presencia se lava y unge, cosa que está prohibida durante el tiempo de duelo. Come y bebe. ¿Y por qué no se lo revela a Jacob? Dice, si el Señor no se lo revela, ¿quién soy yo para hacerlo?